Buenos días, jóvenes. Hoy tenemos nueva clase de valores, la clase número 16 con fecha 18 de agosto. Tenemos un tema muy interesante, muy bonito de lo que carece el pecador, ¿verdad? Aquellos que no tienen a Cristo carecen de muchas cosas y los que tenemos a Cristo, en cambio, tenemos muchas bendiciones de parte de nuestro Dios que debemos aprovecharlas cada día. Para eso les invito a leer la Biblia. Efesios 2, verso 12 dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oremos. Buen Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre en este día, Señor, y te damos gracias por las bendiciones que tú impartes a nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de meditación en tu palabra y esperamos, Señor, que esta palabra tuya quede impregnada en la mente y en los corazones de este grupo de jóvenes que se disponen, Señor, a escuchar, porque tal vez a otros les da lo mismo, no escuchan, no meditan, pero algunos sí, Señor, tienen un tiempo de respeto, de consideración, Señor, con la palabra y meditan en ella. Señor, que tu palabra haga la obra en sus corazones y bendiga cada día sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. De lo que carece el pecador. Pablo habla de la gloriosa obra de la salvación, antes y después. Parece ser el tema central de este capítulo. Representa la triste condición de los gentiles antes de recibir el Evangelio y los gloriosos privilegios de los que gozan hoy. Tenemos aquí tres aspectos que vamos a meditar sobre de lo que carece el pecador. El primer punto dice, sin Cristo o separados de Cristo. Sin Cristo o separados de Cristo. Los gentiles no tenían conocimiento de la redención de Dios, del plan que Dios tenía para salvación de esta humanidad. Por lo tanto, ellos no creían en los beneficios o no sabían de los beneficios que este plan de redención de Dios traía también para ellos, o sea, para nosotros los gentiles que no somos parte del pueblo de Israel. También tenía un plan de salvación para cada uno de nosotros y eso los gentiles no lo sabían. Hasta que los discípulos del Señor Jesús comenzaron a predicar el Evangelio y le dieron a conocer también a los gentiles que este plan de redención también era para ellos. O sea, que Jesucristo tuvo este plan no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Y en ese grupo también estamos incluidos nosotros. Nos lo han dado a conocer a través de la palabra, nos lo han dado a conocer a través de muchos medios de comunicación a través de los cuales se predica la palabra del Señor. Nosotros hemos conocido de este plan de redención que Jesucristo tiene para toda la humanidad. Sin Cristo significa en tinieblas. Así estaba el hombre antes de conocer a Jesucristo, en oscuridad, en pecado, sin vida, sin esperanza. Pero cuando nosotros aceptamos a nuestro Jesucristo como Salvador, allí vemos que nuestra vida tiene luz, porque Él es la luz del mundo, dice su palabra, ¿verdad? Y el que le sigue no andará en tinieblas. Por lo tanto, sin Cristo, el hombre vive en tinieblas. No hay dirección para su vida. ¿Qué tesoro ignorado o despreciado? Jesucristo es el tesoro de la humanidad. Aquí nosotros debemos siempre mantenerlo dentro de nuestro corazón a través de la obediencia a su palabra, a través de vivir en santidad, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos prefieren el mundo y desprecian este tesoro que es Jesucristo? Algunos lo han conocido, han experimentado la presencia de Dios en su vida, pero sin embargo les ha sido muy difícil, tal vez, dicen ellos, serle fiel y seguir adelante. Pero con Cristo debemos esforzarnos para nunca apartarnos de Él. Solo el que conoce a Cristo puede apreciar el regalo de Dios.
Nosotros que conocemos a Cristo, que hemos experimentado su poder, su gloria en nuestras vidas, podemos decir es precioso, es maravilloso vivir con Cristo. Pero hay algunos que no lo han conocido, no han experimentado nada con Él. ¿Y qué sucede? Viven sin Cristo y sin esperanza en este mundo, en esta tierra. El segundo punto dice, sin esperanza. Los gentiles no tenían esperanza. Su religión no les hablaba de esta esperanza en Jesucristo, porque nosotros sabemos que si en esta vida caminamos en fidelidad a la palabra del Señor, cuando muramos vamos a ir a su presencia. Tenemos esa esperanza de ya no sufrir más, de no ir a un infierno, sino de tener una vida eterna, dichosa, gozándonos con Jesucristo. La religión de los gentiles no le daba ninguna esperanza de tener una vida de gozo, de paz, de felicidad después de que ellos mueran. Simplemente terminaba su vida aquí y se acabó. Así está aún el incrédulo. Aquel que no cree en Jesucristo también vive sin esperanza. Algunos piensan, ay no, aquí es que se vive todo, no hay cielo, no hay infierno, no hay nada. Pero nosotros sí sabemos a través de la palabra que hay una vida después de que nosotros partamos de este mundo. Y allí está nuestra esperanza puesta en que esa vida va a ser mucho mejor de la que hemos vivido aquí, porque Jesucristo fue a preparar moradas para sus hijos. La esperanza del cristiano es gloriosa. Nosotros sabemos que cuando ya no estemos en esta tierra, ¿no es cierto?, vamos a tener una vida gloriosa con Jesucristo. Y si estamos viviendo aquí igualmente, podemos disfrutar de una vida maravillosa si le somos fieles, si le obedecemos su palabra, si le servimos. El Señor Jesús aquí mismo nos va a bendecir. Aquí mismo nos va a hacer sentir felices en la vida que estemos viviendo nosotros con nuestra familia o en nuestro trabajo, en fin. Aquí mismo vamos a disfrutar de las maravillas de nuestro Dios, pero con una esperanza aún más gloriosa de que un día será eterna allá en los cielos. Su esperanza está basada en la promesa de Dios y de Cristo. Allí está basada nuestra esperanza, en las promesas que Jesucristo nos ha hecho. ¿Y dónde encontramos esas promesas maravillosas? En su palabra. Tenemos que leer su palabra para ir conociendo esas promesas de Dios para nuestras vidas, ¿no es cierto? Dios, nuestro amado Padre Celestial, Jesucristo, nuestro Salvador, Él ha hecho posible que nosotros tengamos esa esperanza en Jesucristo. El tercer punto dice, sin Dios. Sin Dios en griego significa ateos, o sea, aquellos que no conocen a Dios, que para ellos no existe, mejor dicho, Dios, y hacen lo que quieren porque aparentemente nadie los ve ni nadie los juzgará ningún día. Los gentiles tenían muchos dioses, pero no conocían al Dios verdadero. Dicen, pero estaban sin Dios, el verdadero Dios. A Él no lo conocían, para ellos era el Dios desconocido. Su religión les permitía tener varios dioses, pero no conocían al Todopoderoso Jehová de los ejércitos, que es el Dios que nosotros conocemos en estos tiempos. ¿Cómo lo manifestaban? De saber que no tenían temor de Dios. Dice, por eso ellos no le temían, no temían a Dios. Con sus pecados lo desafiaban. Ellos decían, bueno, no hay Dios, hacemos lo que queremos y punto. No lo obedecen, no obedecían la palabra de Dios. ¿Cómo lo manifestaban? Ellos sabían lo bueno y lo malo, ¿verdad? En no lo obedecen, ellos sabían lo bueno, pero no lo hacían. Como muchos de nosotros también sabemos lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Nos encaminamos hacia lo malo. ¿Por qué? Porque eso nos agrada, porque de eso no tenemos que darle cuenta a nadie, en fin, ¿no es cierto? Pero al obedecer a Dios, nosotros debemos encaminarnos hacia lo bueno. Así como ustedes, cuando sus padres les dicen lo que tienen que hacer, si ustedes hacen lo incorrecto, ustedes mismos están haciéndose hacia lo malo, porque ya han recibido una dirección, un consejo de parte de sus padres y no los han obedecido, ¿no es cierto? Aquí hay que nuestra mente y nuestro corazón cambiarlo y llevarlo hacia la obediencia de Cristo. No tienen fe en Él. Es como que si sus promesas no tuvieran valor alguno para ellos. No
no confiaban en esas promesas maravillosas del Señor y allí mostraban que no creían en el Dios verdadero. Dios no estaba en sus corazones. Dios no está en sus corazones, ¿no es cierto? En su vida. Para ellos, Dios era cualquier cosa insignificante, tal vez una palabra, tal vez alguien del cual habían escuchado, pero no estaba en sus corazones. Porque cuando Dios está en nuestros corazones, nosotros sentimos amor, agradecimiento, temor a Dios cuando vamos a hacer lo malo. Y de esa manera nosotros cambiamos nuestra actitud y consagramos nuestra vida a Cristo, porque queremos darle el primer lugar a Dios en nuestros corazones, que sea Él que gobierne nuestras vidas. Así, estimado joven, tenemos la actividad. La actividad son 4 preguntas basadas en lo que aquí está escrito. Recuerde, estimado joven, vaya pasando día a día las clases. No permita que se le acumule. Recuerde, clase número 16, fecha 18 de agosto, el tema, el texto y luego pasa esto y debajo la actividad. La actividad, como le dije, son 4 preguntas. La primera pregunta dice, cópiela, cuando ya usted vaya a hacerla, la copia de aquí del video, ¿no es cierto? Dice, ¿los gentiles tenían conocimiento de Dios? Es la primera pregunta. Usted tiene que poner sí o no, según la explicación que yo le di. ¿Los gentiles tenían conocimiento de Dios? ¿Sí o no? La segunda pregunta, ¿qué significa sin Cristo? Aquí está, ¿no es cierto? ¿Qué significa sin Cristo? Es la segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿en qué se basa la esperanza del cristiano? Aquí está, sin esperanza, ¿no es cierto? ¿En qué se basa la esperanza del cristiano? Usted busca aquí, ¿en qué se basa la esperanza, ¿no es cierto? Aquí dice. Y la cuarta pregunta, los que no conocen a Dios, ¿qué les sucede? Aquí dice, no le temen, no lo obedecen, no tienen fe en Él y Dios no está en sus corazones. Ahí está la respuesta de la cuarta pregunta, que espero esté completa y bien hechecita y con buena letra. Por favor, buena letra, porque cuando vuelva a revisar esas letras horribles les voy a poner 0 porque no se entiende. Que el Señor les bendiga y por favor, alumno, recapacite muy bien cada día en su vida como cristiano de lo que carece el pecador, que no carezca usted, porque usted tiene a Cristo en sus corazones. Bendiciones para ustedes, jóvenes.